programa Plenitud de Vida, que se transmite a través de estas ondas televisivas, llega a usted gracias a las oraciones y al apoyo generoso de muchas personas que simpatizan con nuestro ministerio. Wayne Suárez Ministry presenta Plenitud de Vida, Poder de Dios. El paralítico anda, el ciego ve. Dios sana toda enfermedad, piernas crecen, Dios liberta y restaura, unción fresca. Plenitud de Vida. Saludos y bendiciones para todos en este día precioso. Tengo conmigo hoy unos invitados tremendos, el cual me honran con su presencia. Vamos a estar hablando sobre algo sumamente importante que son las escrituras, conocer un poquito más de las escrituras, y quiero pues rápidamente pasar con ellos, pero les saludo en el amor del Señor hoy y bienvenidos al programa. Gracias. De vida. Yo sé que siempre hay gente que están esperando su oración, pero vamos a hacerlo eso al final, pero queremos aprovechar el tiempo al máximo y entrar rápidamente en la palabra, hermano. Así que el tiempo, ¿verdad?, es suyo, podemos dialogar de las escrituras. Y yo quisiera, antes de que usted entrara, ¿verdad?, en esto, ¿por qué es tan importante conocer las escrituras, vamos a decir, en su trasfondo más original? Muy bien, buena pregunta. El asunto es que el cristianismo surge como un movimiento dentro del judaísmo, originalmente. Entonces, los primeros discípulos todos fueron judíos. El Mesías es judío. Sí. La iglesia original, lo que llaman la iglesia primitiva, era totalmente judía. Después, pues eso fue cambiando y se fueron integrando los gentiles, etcétera, y se modificó un poco el asunto. Pero las raíces del cristianismo están en el pueblo hebreo. Exactamente. Las escrituras que tenemos ahora en español no fueron inspiradas obviamente en español, fueron inspiradas en hebreo. Y de ahí se hacen traducciones al español. Por lo tanto, es importante volver a las fuentes originales hebreas para tener un conocimiento más amplio y más exacto de las escrituras, especialmente de ciertos pasajes, ¿verdad? Y de eso vamos a estar entonces hablando en el programa del día de hoy, ¿verdad? Pero quisiera que saludaran los hermanos, ¿verdad?, a la audiencia. Hola, soy el ministro Euclides Rivera, represento al Candelero de Luz Incorporado, ministerio que se dedica a distribuir y a imprimir la Sagrada Escritura versión israelita nazarena. Me acompaña también el compañero Alejandro Cruz. Yo también soy ministro y parte de la Junta de Candelero de Luz, que es una corporación sin fines de lucro que se ha creado con el fin de distribuir las escrituras, pero escrituras que tienen unas variaciones a las escrituras que se conocen hoy en día. Y de ahí pues que estamos aquí para hacer unas preguntas al maestro, a raíz de la creación de esta versión llamada israelita nazarena. Y ahí es donde yo quiero pues hacerle la pregunta a él. Hermano José Álvarez, ¿cuál es el propósito que usted persigue con este gran trabajo que le ha ocupado más de 30 años de hacer una traducción de las escrituras y que hoy ya la tenemos aquí disponible, se llama versión israelita nazarena? Muy bien, pues el propósito fundamentalmente es ayudar a los creyentes, a todos los creyentes, no importa la iglesia que pertenezca, a entender mejor las escrituras. Y para entender mejor las escrituras hay que ir a las fuentes originales. Y precisamente la idea de esta nueva edición de la Biblia, porque no es otra Biblia, es la misma Biblia que todos tienen, pero es una nueva edición de las Escrituras, es presentarla primeramente en un lenguaje sencillo, fácil, que todo el mundo lo pueda entender, y en segundo lugar, que sea una traducción fiel a los originales, hebreos y griegos. Y entonces, pues, esa es básicamente la meta de todo traductor de la Biblia, que se entienda bien y que sea lo más fiel posible a los idiomas originales. Entonces, ¿qué manuscritos de los originales? Porque hay muchos. Uno de los más famosos es el Textus Receptus y otros más, que me imagino que tendrán su época. ¿Y cuáles usted utilizó
para esta versión de las Sagradas Escrituras? Cómo no, para lo que llaman el Antiguo Testamento, utilizamos obviamente el texto hebreo masorético. En la recensión que llaman de Leningrado, ¿verdad? Los documentos el texto de Leningrado. Y sin embargo, hemos variado un poco en algunos pasajes, porque utilizamos en algunos pasajes solamente, el texto que llaman de Qumran, ¿verdad? Algunos lo llaman los rollos del Mar Muerto. Mar Muerto. Sí, hay unas pequeñas diferencias entre el texto masorético y los rollos de Qumran. Y ahí, en esta versión, hemos preferido seguir, cuando hay esas diferencias, los rollos de Qumran. ¿Por qué? Porque esos son textos hebreos más antiguos que el texto masorético por alrededor de 400 años. O sea, que están más cerca del original. Por lo tanto, hemos preferido algunas lecturas de esos rollos en lugar del texto masorético. Y lo vamos a ilustrar ahorita con un ejemplo o dos que vamos a presentar. El caso, hay un escrito llamado antiguo, la Peshita, también fue consultado. Sí, eso es para lo que llaman el Nuevo Testamento. Hemos consultado principalmente los textos griegos de Westcott y Holt, que es una compilación de los mejores manuscritos griegos. Westcott y Holt. Hay otra que se llama Nestle Aland, que también hemos consultado, pero no hemos seguido lo que llaman el Textus Receptus, que usted mencionó. Esa edición de los textos griegos ya está bastante desacreditada. ¿Por qué? Porque se basa en manuscritos del siglo XII y del siglo XIV, que son bastante recientes. Okay. Mientras que los manuscritos compilados por Westcott y Holt se basan en manuscritos griegos del siglo IV, mucho más antiguos que los otros. Y la Peshita es más antigua todavía. Se basa en textos del siglo II. Entonces, hemos consultado muy de cerca la Peshita para el Nuevo Testamento, por esa razón, porque presenta lecturas más originales que los textos griegos. Entonces se entiende entonces que hay textos en las versiones comunes de estos días que quizás no aparezcan o estén arreglados de alguna manera, o será tendenciosa o no, que las tenemos hoy en día y que con esos textos pues se formulan quizás doctrinas, creencias y demás, fe. Es correcto, si hay algunos pasajes sin entrar en cosas problemáticas, ¿verdad?, de traducción. Por ejemplo, Apocalipsis 22:14 dice los manuscritos más recientes, o los del siglo IV, dicen, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Pero cuando tú vas a los manuscritos más antiguos del siglo II, representados por la Peshita, ahí dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos para que entre el cambio. Y hay y es fácil ver cuando uno va a los textos originales a qué se debió el error, ¿verdad? Es que la palabra mandamientos y ropas en griego se parecen muchísimo. Okay. Y ahí hubo la confusión. O sea que se distancia al decir ropa de lo que verdaderamente quiso decir la Escritura en un momento dado. Es correcto. Sí. Dígame algunas otras diferencias que tenga la versión israelita nazarena, que la queremos presentar hoy, como una versión ya completamente realizada. Está disponible. Sí, disponible, ya está en almacén, aquí en Puerto Rico particularmente, y en Estados Unidos pues hay otra cantidad que se está distribuyendo por el mundo. Okay. Díganos algunas de esas diferencias en toda la Escritura, algunos ejemplos. Muy bien, voy a presentar algo bien sencillo que todo el mundo puede entender. En Cantares 5:10, dice la Biblia Reina Valera del 60, ¿verdad?, que es la que casi todo el mundo utiliza. Dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Y el verso 11 dice, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Ahí usted tiene una contradicción. Mucha gente ha leído eso miles de veces y no se dan cuenta que hay una contradicción. Primero dice, mi amado es blanco y rubio, y después dice que su cabello es negro. Sí. Entonces hay una contradicción. Eso se resuelve fácil porque en el hebreo, eso es un error de traducción. No dice, mi amado es blanco y rubio. Aquí yo tengo una cartulina que si le damos un acercamiento, sí, quisiera que mi hermano Guala podemos ilustrar un poco de qué se trata, ¿verdad? Ahí está. Donde dice, mi amado es blanco y rubio, en el hebreo en realidad no dice eso. Voy a mirar un poco acá.
dice en hebreo, Dodi Saj we Adom. La palabra Saj no significa blanco. En hebreo, blanco se dice Labán. Saj significa una persona de buen aspecto. Por ejemplo, aquí hemos traducido, mi amado es radiante y colorado en Lavín. Hay otras versiones, Lavín también hay otra variación, dice mi amado es blanco y sonrosado, o mi amado es radiante y colorado. La Nueva Biblia de los Hispanos dice mi amado es apuesto y sonrosado. Ve que hay otras versiones lo han corregido también, pero Lavín fue una de las primeras en corregir ese error, y en vez de decir mi amado es blanco y rubio, pues Lavín ahora dice mi amado es blanco y sonrosado, porque las palabras, la palabra para rubio aquí, que es Adón, no significa rubio, significa rojo o sonrosado. Entonces, pues ahí se ha mejorado un poquito la traducción. Hay otros ejemplos que podemos, no sé si tenemos el tiempo ahora. Sí, hay un ejemplo aquí en Mateo 5.3. Me podría buscar ahí Mateo 5.3. Aquí en Lavín dice, felices los que reconocen su carencia espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. 5.3. Sí, en la Reina Valera tradicional dice, bienaventurados los mansos, perdón, la 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El problema es que mucha gente entiende eso de ser pobre en espíritu como una persona que no tiene voluntad. Es negativo el pensamiento, ¿verdad? La interpretación usualmente. Entonces, esa traducción... ¿Cómo dice otra vez? Felices los que reconocen su carencia espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Espiritual es una cosa y pobre de espíritu es otra. Sí, porque al decir pobre, algunos predicadores creímos que era pobre económico o pobre que no tiene ánimo, pero aquí dice la palabra feliz, los que reconocen. A una persona reconocer su carencia espiritual, pues ya está reconociendo que está farto y ya está incluido para el reino de los cielos. Okay. Hay otro pasaje que es más interesante todavía para los cristianos en general, porque tiene que ver con la identidad del Mesías, de Yeshua. En Zacarías 12:10, vamos a leerlo rapidito. Dice la versión Reina Valera, la tengo copiada aquí para abreviar. 12:10. Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Eso es un error también de traducción, porque fíjense la contradicción. Primero, y todo el mundo reconoce que eso es un pasaje mesiánico. Claro. Sí. Se refiere al Mesías. Pero mira la contradicción. Primero dice, mirarán a mí. Y después dice, y llorarán por él. ¿En qué quedamos? Cuando usted va al Nuevo Testamento, donde se cita ese pasaje en Juan 19:37, dice allí, y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, en el Nuevo Testamento lo tiene correcto. Sin embargo, la traducción que tenemos del texto masorético en el Antiguo Testamento tiene esa contradicción. Entonces, nosotros investigamos otros manuscritos, hebreos también, que dicen por él, que cuando dicen llorarán, mirarán a él o a aquel a quien traspasaron. Y esa es la lectura correcta. Por ejemplo, eso la Biblia de Jerusalén lo arregló también. La Biblia de Latinoamérica, los tengo copiados aquí, pero no vamos a leer todo. Sí. La Biblia Reina Valera actualizada, que la hizo el doctor Moisés Chávez, también arregló eso. La traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, también arregló eso. O sea que no es la versión israelita nazarena viene a arreglar remediar este defecto, ¿verdad?, de traducción, cuando dice, llenaré la casa de David y de los habitantes de Jerusalén de un espíritu de piedad y compasión, y mirarán al que traspasaron llorando por él, etc. Se refiere a una sola persona, y ese es el Mesías. Claro. Se entiende, hermano José Álvarez, que para crear esta versión de las escrituras israelitas nazarenas, usted